Muy buenas tardes, familia. Bueno, bienvenidos a la primera clase, a la primera masterclass que voy a hacer acerca del cuerpo humano, acerca de cómo funciona, cómo restaurarlo, cómo sacarle partido, cómo el cuerpo afecta a nuestra percepción de la vida, a nuestra percepción de la realidad. Y, y bueno, varias cosas que nos vamos a adentrar de esta materia, pero que bueno, que hoy la clase de hoy es súper básica y a la vez de que súper básica, súper esencial y súper necesaria, porque realmente aquí en Occidente no tenemos ningún tipo de educación física, y entonces esta básicamente es la clase que a mí me hubiera gustado de chico tener en el colegio, que me hubieran explicado cómo funciona el cuerpo para yo poder entenderlo, para poder entenderme a mí, y hubiera tenido otro tipo de vida seguro y de otra manera y mucho más fluida, menos sufrida y con más sentido, literal. Vale, entonces, voy a poner un poco en contexto quién soy yo. Soy Víctor Conesa, he sido peleador de Muay Thai, que vivió en Tailandia durante más de 10 años. He estado involucrado en el mundo del yoga, en el mundo de las terapias corporales, mundo de energía, en todo en línea al cuerpo, a la naturaleza última de las personas, bueno, todo en esta línea, ¿vale? Imaginarme a mí 10 años en Tailandia siendo un obsesionado, un friki del cuerpo, un friki de la vida, pues investigando todo lo que he podido. Pues hoy vengo a compartir, pues, cómo me ha cambiado a mí la visión del cuerpo, en este caso, ¿vale? Entonces, vale, a nivel muy general, me gustaría explicarlo lo más intuitivamente posible, lo más visualmente posible, por eso traigo aquí mi muñequito, que creo que va a facilitar mucho el proceso, que a veces cuando me pongo a hablar me lío y se me va el santo al cielo. Vale, entonces, lo primero y esencial que debería saber todo el mundo, el cuerpo. ¿Qué es un cuerpo sano? Un cuerpo sano es un cuerpo relajado, ¿vale? Esto está muy relacionado con el post que subí el otro día de Sabai Sabai, que es una cosa tan importante en Tailandia, que era relajado. Un cuerpo relajado. ¿Qué es un cuerpo relajado? Un cuerpo en el que los músculos y los tejidos internos no tienen ningún tipo de tensión, ¿vale? Están como tienen que estar. ¿Qué pasa? Que si están todos relajados, todo el cuerpo se equilibra, ¿vale? No está ni muy así, ni muy así, ni muy... Está equilibrado, ¿vale? Y entonces en su equilibrio tiene una organización interna, una organización interna idónea y alineada con las leyes del mundo este. Que la ley del mundo es, por ejemplo, a nivel externo, la gravedad. No sé si me seguís. Entonces, si mis órganos internos están alineados de tal manera, porque, claro, si todos mis músculos están relajados, mi estructura interna se va a alinear. Si está alineada de tal manera que para vivir la vida en este planeta, en que la gravedad es así, de arriba abajo, pues no tiene, o sea, puede utilizar esas fuerzas para tu bien, que es para moverte, para estar de pie, claro. Por ejemplo, si yo estoy bien alineado, este cuerpo está bien alineado, la gravedad que va para abajo hace que toda la energía vaya al suelo y el suelo mismo rebota y hace la misma energía para arriba, y entonces es lo que hace que nos mantenga de pie. Entonces la misma gravedad que se supone que está empujando para abajo, si tú estás bien alineado, es lo que hace que te subas para arriba, que te quedes erguido, ¿vale? Esa es la magia. Si tú no estás bien alineado, imaginemos que estás así, la misma gravedad, pues te espachurra y tú tienes que estar haciendo un sobreesfuerzo gigante en cada momento del día para simplemente estar de pie, para simplemente respirar, para simplemente moverte, para todo, ¿vale? Entonces, esto es para que entendáis un poco el concepto básico. Entonces, vale, hay que partir de esa base, de que un cuerpo sano necesita estar relajado, ¿vale? ¿Qué pasa con un cuerpo relajado? Cuando está un cuerpo relajado, pues sus músculos tienen, o sea, digamos que el core del cuerpo tiene más espacio y la cavidad interna es más amplia, y entonces al ser más amplia,
pues los órganos tienen más espacio para funcionar bien, para que fluyan la sangre, para que fluya el agua, para que todo funcione en armonía. ¿Qué pasa? En el momento que alguna parte del cuerpo empieza a tener demasiada tensión, empieza a haber menos espacio, empieza a fluir todo menos y empiezan las enfermedades, empiezan los problemas de todo tipo, ¿vale? Entonces, claro, si tú tienes un cuerpo súper relajadito, pues tiene una forma muy bonita, de manera intuitiva se ve y se entiende que no tiene un sobreesfuerzo, que se mueve sin esfuerzo y bueno, estás en la gloria si tienes el cuerpo relajado. Pero, ¿qué pasa? Que eso no lo tiene casi nadie. Eso hay algunos que por el tipo de vida que han tenido, por su patrón físico, por varias circunstancias, tienen el cuerpo más o menos casi bien, contados con cuentagotas de estas personas, ¿eh? Pero la gran mayoría de las personas, desde que nacen, empiezan a acumular tensiones, ¿vale? Empiezan a acumular tensiones dentro de su cuerpo. Empiezan a acumular tensiones. Imaginemos que este muñeco, que nace así recto, súper elegante y súper bonito, pues empieza a acumular tensiones. Os voy a poner, por ejemplo, el ejemplo de cómo lo experimenté yo, las tensiones que yo tenía, para que sea más dinámico y me podáis conocer un poco y me podáis entender. Vale. Yo, por ejemplo, cuando era adolescente, yo siempre iba con los abdominales como apretados, como, ¿sabes? Y entonces cuando iba a la playa, cuando iba a todos lados, siempre iba con los abdominales apretados. ¿Por qué? Porque a mí me hacía sentir seguro. ¿Por qué me hacía sentir seguro? Porque obviamente yo tenía un miedo inconsciente de que algo me podía pasar. Entonces necesitaba ponerlos duros los abdominales por si alguien venía y me pinchaba o me pegaba o lo que fuera, yo estar fuerte, estar preparado. Entonces, ¿qué pasa? Que esto básicamente es que yo durante todo el día, 24/7, estaba preparado por miedo a un posible ataque hipotético, imaginario en mi cabeza, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa con esto? Imaginaros que este muñeco tiene los abdominales apretados todo el rato. Llega un momento que esto es crónico. O sea, yo llegaba a un momento que yo no pensaba, voy a ponerlo duro. No, a mí yo lo tenía duro ya de por sí, llevaba años y años, entonces se había automatizado dentro de mí, ¿vale? Entonces yo estaba así, con esas tensiones. ¿Qué pasa? Que el cuerpo, para mantener la verticalidad, tenía que reequilibrar. ¿De dónde reequilibra? Pues, por ejemplo, claro, estos músculos de aquí tenían que tirar de aquí atrás, o estos músculos de aquí tenían que tirar a lo mejor para acá, o... ¿Me explico o no? Entonces, cuando aparece una tensión, el cuerpo empieza a reequilibrarse lo mejor que puede, ¿vale? Intentando siempre gastar la menos energía posible, pero que aún así, imaginaros, si ya el hecho de estar todo el día con los abdominales apretados, el gasto energético que es, imaginaos todo el cuerpo reestructurándose, ¿vale? Entonces, básicamente yo simplemente por estar de pie respirando, gastaba una cantidad de energía que era una locura, que yo no era consciente, porque claro, lo había normalizado desde chico, yo no había experimentado otra cosa, que es lo que le pasa a la gran mayoría de las personas. Entonces, bueno, ¿qué pasa? Llega un momento que empiezo a entender esto y empiezo a entender que hay que aflojar, ¿vale? Entonces, ¿qué hago? Pues empiezo a aflojar desde el centro, ¿vale? Que es, bueno, a mí por lo que me han enseñado, es de donde nace todo, ¿vale? No todas las tensiones, pues a nivel emocional, pues la gran mayoría se pone en el ombligo, ¿no? Desde aquí es de donde nace toda la movida. Entonces, empezabas a aflojar desde ahí. Entonces empezaba yo a aflojar tensiones desde aquí, ¿vale? Entonces, al aflojar tensiones desde aquí, esto permitía que esto pudiera relajarse, que esto, o sea, el muñequito este se ve bien, pero no es realista 100%, entenderme. O sea, es mucho más detallado, más profundo en realidad la movida, pero bueno, para que se entienda el concepto está de puta madre. Entonces, empecé a soltarme, ¿vale? Entonces, empiezas a soltarte de aquí, eso te permite que te sueltes de aquí, esto de aquí, esto de aquí, hasta que recuperas tu alineación natural, ¿vale? ¿Y qué pasa cuando recuperas tu alineación natural? Que puedes empezar a utilizar el cuerpo de otra manera, ¿vale? ¿Qué pasa? Que los músculos que antes estaban sujetándote para que no te cayeras, ahora de repente están libres y ahora de repente pues pueden hacer fuerza. Si por ejemplo quiero pegar, por ejemplo, un puñetazo. Imaginaros que yo antes quería pegar un puñetazo, estaba así. Yo antes podía pegar el puñetazo, solo tenía estos músculos disponibles, que era como esto, ¿vale? Yo pegaba, Pero ahora al estar alineado,
después de repente no tengo solo esto, tengo todo esto, todo el cuerpo, realmente todo el cuerpo funcionando a la vez. Entonces ahora de repente podía usar ¡vum!, todos los músculos ¡vum!, para pegar un golpe. Por ejemplo, yo hablo de golpe porque es lo mío, pero bueno, para todos los movimientos, para coger cosas, para lo que queráis. Entonces, ¿qué pasa? Que empezaba a usar el cuerpo de una manera más holística, de una manera más completa, ¿vale? No tan de manera aislada. Entonces, claro, esto te cambia todo, la manera de moverte, la manera de todo. ¿Vale? Entonces, tardé poco, cuando ya empezó a alineárseme todo, empecé a sentir, a ver, por ejemplo, voy a ver un ejemplo, que había dos maneras en las que el cuerpo podía funcionar, ¿vale? Una era contracción, que era, por ejemplo, imaginaros que yo quiero hacer este movimiento. Pues entonces, estos músculos, digamos, que contraerían, ¿no? Contracción, contracción. Si yo hago esto 100 veces, a mí cada vez se me va cargando más, y al final llega un momento que me cansa. Si en este mismo movimiento que yo hago con contracción, yo lo puedo hacer también con expansión, ¿vale? Que es con la expansión del lado contrario. Entonces, este lado, como que yo puedo aprender a expandir esto y que haga el mismo movimiento. ¿Qué pasa? Que esto la gran mayoría de la gente ni cae en esto, o sea, no es consciente de esto. Entonces, ¿qué pasa? Que yo cuando empecé a descubrir esto, digo, hostia, que hay otra manera de usar el cuerpo. Hostia, que yo tengo que aprender a reutilizar cada músculo de mi cuerpo en manera expansiva, en vez de en manera de contraer. Claro, yo antes pegaba un puñetazo, era como contracción, contracción, contracción. Tensión, me cansaba que no veas. ¿Qué pasa? Cuando empiezo a relajar, expansión de la parte de atrás, de aquí, de repente se ven los movimientos bonitos, de repente no me canso, de repente tienen 8 veces más de potencia. Claro, porque estoy aprendiendo a utilizar mi cuerpo de otra manera, ¿vale? Entonces, todo esto lo estoy contando así muy por encima para que os vayáis haciendo la idea del concepto. Ya entraremos en detalles de cómo se puede hacer, cómo se puede tratar, cómo se puede practicar esto y tal. Al final todo es lo primero que yo creo que tiene que pasar es que tú seas consciente de que esto es una posibilidad. Y después ir sintiendo cada parte de tu cuerpo, ir sintiendo esas tensiones, ir liberando esas tensiones y luego ir aprendiendo a activar el cuerpo de la manera contraria a como tú siempre lo solías activar, ¿vale? Bueno, esto es un camino, esto es como una práctica, esto es un proceso, pero os lo cuento así por encima, ¿vale? Es una cosa que requiere mucho tiempo, requiere mucha energía, pero imaginaros que, yo qué sé, si tardáis 6 años, 7 años en poner vuestro cuerpo bien y después de 7 años tenéis 70, 80 o lo que vayáis a durar moviendo sin esfuerzo, moviendo que os da gusto, es otra historia, es otro mundo, no estáis sufriendo, ¿vale? Entonces, claro, tú piensas, mira, por ejemplo, cuando la primera vez que se me soltaron como estos músculos, claro, yo antes para respirar era como que usaba estos músculos y tiraban de aquí, tiraban de la caja torácica y abrían un poco de hueco. Entonces, era un esfuerzo respirar que no lo podéis ni imaginar. A no ser que hayáis experimentado el cambio. Y de repente se me afloja esto y de repente se me afloja todo esto y de repente me relajo y como que como que la caja torácica se me hinchaba sola. Y claro, y de repente sentí que, fijaros la movida, sentí que yo no tenía que hacer un sobreesfuerzo por estar vivo, por respirar, por mantenerme vivo. Porque yo hasta entonces estaba con una tensión constante, porque era como se te olvida respirar, la palma, ¿sabes? Y entonces de repente era como, no, que yo me relajo y estoy vivo y respiro solo. Y entonces eso para mí era como una cosa que te hace un clic en la cabeza y de repente te relajas. Imaginaros eso con esto, con lo del estómago, con todas las partes de tu cuerpo. Se van relajando, se relaja una cosita, otra. La manera en la que yo vivo a día de hoy, súper relajado en todos los sentidos, no tiene nada que ver con la manera que yo vivía hace 10 años o 12 años, súper tenso. Los miedos que tienes, el sobreesfuerzo que tienes que hacer, todo. Entonces como que ahora, cuando te relajas, estás como más alineado contigo, más alineado con lo de fuera, todo cuesta menos trabajo. En general, la experiencia de vida es mucho más guay. Entonces nada más que por eso ya merece la pena.
Pero bueno, además de eso, ahora mismo tengo una capacidad que no la tenía antes. De aguante, de resistencia, de fuerza. Bueno, es otro nivel. Estás en otra dimensión, literalmente. ¿Qué pasa? Conforme tú vas liberando tensiones, claro, durante esta práctica de liberar tensiones, yo iba siendo consciente de, pues eso, de las tensiones. Y iba sintiendo cómo se relajaban. Y luego aprendía cómo activarlas. Entonces de repente recuperaba como una sensibilidad en el cuerpo que no solo aquí. Tú imaginaros, tocaros por ejemplo, imaginaros que tenéis el brazo y os tocáis el brazo, ¿vale? Tú ahora mismo sientes como la parte superficial, la piel. Claro, llegaba un momento que yo lo único que sentía, yo me di cuenta después, pero yo lo único que sentía era como los músculos más superficiales. Pero yo cuando apretaba y veía esa tensión y se relajaba, empezaba a poder sentir los músculos más internos, los músculos pegados al hueso. Incluso llegaba a sentir el hueso, los tejidos que no son músculos. Empieza a incrementar tu capacidad de sentir tu cuerpo. Pero no solo aquí, por dentro, todo, ¿vale? Entonces, claro, imaginaros, haceros así. Tú ahora te haces así, yo te digo, siente tus manos. Yo te digo, siente aquí esto. Y tú haces así con la cabeza y lo intentas sentir, a lo mejor lo sientes, a lo mejor no. Te hago así, te digo, apriétate y siéntelo. Y lo sientes claro. Y te digo, ahora aquí. Lo sientes claro, aquí. Lo sientes claro. Ahora imagínate por dentro. Lo sientes. Vale, y ahora imagínate todo a la vez. Y estás, sintiendo todo. Si tú estás de verdad con la capacidad de sentir todo, tu atención no puede estar en otro lado que no sea en el cuerpo. O sea, tú no puedes estar pensando y a la vez sintiendo el cuerpo. De hecho, tú, cuando te pones a pensar, es porque estás escapando de no querer sentir el cuerpo, porque hay dolores, hay cosas que te dan miedo, entonces no quieres sentir el cuerpo, entonces te pones a pensar, para distraerte, para escapar del cuerpo. Pero en realidad, nuestro estado original es estar sintiendo el cuerpo todo el rato, estás a gusto, sintiendo tu cuerpo por dentro, todo a la vez, y entonces en ese estado no hay prácticamente pensamiento. La cosa es que nosotros nos escapamos aquí a la cabeza por no querer sentir nuestro cuerpo. ¿Por qué no queremos sentir nuestro cuerpo? Porque no son solo dolores, al final son miedos. ¿Miedos a qué? Miedo a lo que hay en nuestro cuerpo, a esas tensiones. ¿Por qué? Porque las tensiones la crean, son emociones y impulsos no expresados en nuestro cuerpo, ¿vale? Entonces, imaginaros que yo quiero decir algo, cagarme en quien sea, en algo que tengo que expresar. Pero por otro lado mi cabeza me dice, escúchame, no lo expreses, que es peligroso, a ver si te va a venir mal. Entonces es como si hubiera dos movimientos entre mí, como dos energías. Una que quiere expresar y otra que dice, escúchame, ten cuidado, contráete. Y entonces, ¿qué pasa? Se queda ahí la tensión como acumulada. Y eso es lo que te crea la tensión. Entonces, ¿qué pasa? En cada parte del cuerpo se guardan emociones o expresiones referente a ese tema específico. Por ejemplo, aquí se guarda mucho la expresión, el no poder expresar, no poder hablar lo que tú quieres o hablar lo demás, depende. En las piernas, por ejemplo, el quiero ir a hacer no sé qué y va y no vas porque es mejor no ir por lo que sea que tú te montes en tu cabeza. Pues entonces esa tensión en las piernas. Tengo que hacer no sé qué con las manos y no lo haces como que tienes pero no quieres, ¡pum! Tensión. Entonces así es como va acumulando tensión. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando nosotros vamos recuperando conciencia de nuestro cuerpo, vamos sintiéndolo, a la vez van apareciendo y saliendo a la luz todas esas tensiones y todos esos impulsos que hemos ido reprimiendo durante nuestra vida. Entonces, ¿qué pasa? Que es un camino de vale, me doy cuenta que están aquí y los dejo que se expresen y los dejo que salgan, ¿vale? Entonces, básicamente lo que estás haciendo es como limpiando tu cuerpo por dentro. Es como si tú tuvieras una tubería y estás, pues básicamente desatascándola, limpiando todo, ¿vale? Pero a base de apretar, de sentir, ¿vale? Todo es a base de recuperar conciencia de esas partes del cuerpo. Básicamente, en el momento que tú pones atención y conciencia a una parte de tu cuerpo, simplemente con la atención se va curando. Vale, tengo aquí, es que me he apuntado aquí unas cositas para que no se me olvide nada. Vale.
A ver. Vale. Vale, ¿esto cómo puede afectar? ¿Cómo puede hacer una persona normal para, para ir recuperando su equilibrio, para ir recuperando su sensibilidad, para ir equilibrándose, poniéndose sano? ¿Qué es lo que tiene que hacer una persona normal? Lo que una persona normal tiene que hacer, lo único que tiene que hacer es prestarle atención a su cuerpo, ¿vale? Que esto es muy simple de decir, pero luego también tienes que hacerlo. Entonces, claro, tienes que dedicarle, primero entender lo importante que es esto, y luego dedicarle un X tiempo al día para tú ir recuperando tu contacto con tu cuerpo, ¿vale? Al principio, esta práctica va a ser, pues esto es como el yoga, esto al principio va a ser una cosa que tú solo la haces en el momento que practicas. Hostia, pues voy a estar 1 hora al día dándome masaje y sintiendo mi cuerpo por dentro y tal. Llega un momento que tú tienes la capacidad de en el día a día seguir haciéndolo, seguir sintiendo. Estoy cocinando y estoy viendo cómo cojo la sartén, sintiendo los músculos, sintiendo tal. Entonces al final es una cosa que se va integrando y al final en tu día a día estás 24/7 sintiendo tu cuerpo y es cuando ya has hecho como la transición al cuerpo, ¿vale? Pero esto, claro, al principio la gente dice, pero yo cómo voy a estar todo el día haciendo esto, tú estás chalado. Y porque claro, la gente está en su cabeza, tiene otras cosas, otras preocupaciones, otras prioridades, otras tal, pero si tú te paras a pensarlo, realmente no hay nada en el mundo que merezca la pena más que tu cuerpo, que eres tú. Entonces, ¿qué falta de amor tiene que ser eso de tenerte olvidado, de no darte ni 1 o 2 horas al día para ti, para tu cuerpo, para recuperar el contacto, para recuperar la sensación? Cada persona tiene que encontrar su manera de hacerlo. Hay gente que le gusta recuperar el contacto con el cuerpo con el baile, hay gente con los masajes, hay gente que es con el yoga, hay gente que es con las peleas. Cada uno tiene que encontrar la manera que más le guste, pero es esencial estar X horas al día prestándole atención y siendo consciente de cómo va esto, siendo consciente de que acumulamos estas cosas, de que necesitamos relajar y volver al equilibrio, ¿vale? Porque si no, ¿qué pasa? Que cada vez va más. Pues tú, por ejemplo, estás así un poquito mal y haces ejercicio sin conciencia ninguna. ¿Qué pasa? Que cada vez haces las fuerzas siempre de contracción, más contracción, cada vez más contraído, cada vez peor, cada vez te tiras de otro lado, y cada vez más contraído, ¿qué pasa? Que llega un momento, normalmente, cuando te acercas a los 35, 40, que no puedes hacer nada. Yo tengo colegas de mi edad que tienen ciática, colegas de mi edad que no pueden hacer nada absolutamente, que tienen las rodillas reventadas, no pueden porque directamente dices, es que parto, es que rompo. Claro, ¿por qué? Porque llevan toda la vida sin prestarle atención a su cuerpo. Entonces, ¿qué quiere? ¿Sabes qué quiere? Claro, pues entonces, nunca es tarde. Lo bueno que nunca es tarde para empezar a prestar atención a tu cuerpo. ¿Qué pasa? Que hay gente que... Yo creo que el problema es que la gente no entiende lo importante que es, o no lo confía a lo mejor en los beneficios que tal. Pero yo te digo una cosa, cualquier persona, si tú le pudieras dar la sensación de un cuerpo sano un día a una persona, eso no se te puede olvidar. La cosa es que llevan tantos años en un cuerpo no sano que no se acuerdan de cómo es el bienestar de simplemente ser, de simplemente sentir tu cuerpo. Entonces, bueno. Vale, bueno, esto ya está. En principio, este vídeo, solo quería que fuera la toma 1, toma de contacto. En próximos vídeos pues explicaré un poquito más al detalle cómo tratar algunas partes, qué herramientas he utilizado yo que me han ayudado y bueno, y no sé si hay alguna duda que surja, pues ponérmelo aquí en los comentarios que también lo meteré en los próximos vídeos. Así que nada, espero que os haya servido de algo, que os haya abierto un poco la perspectiva de la vida y del cuerpo. Y nada, nos vemos pronto, señores, con más cosas de estas que creo que son importantes. Un abrazo muy grande, nos vemos pronto.